individuales y de la carta de individuales y de rango móvil, lo que seguiría es analizar el estudio de estabilidad con varias piezas de la producción. En este caso vamos a ver que queremos monitorear el proceso de medición tomando dos mediciones sobre la misma pieza cada determinado tiempo de inspección. Esto va a ser con un solo operador. Y ahora esta pieza se va a extraer directamente de la producción y vamos a... o bueno, se recomienda que sea una pieza de la misma rutina, una pieza común y corriente del día, ¿no? Entonces, la única diferencia aquí es que se va a medir dos veces dicha pieza. Entonces, para evitar que las mediciones resulten idénticas, se puede dejar pasar un poquito de tiempo para la segunda lectura y bueno, evitando que el operador reconozca la pieza, evidentemente. Y entonces, con este análisis en el que no tenemos una pieza patrón y pues solamente vamos a tener piezas del mismo proceso, vamos a proceder a identificar dos fuentes de variabilidad, una debida al instrumento y otra debida al producto, por lo que entonces vamos a tener la relación que se tiene aquí del lado izquierdo, en la que la variación total va a ser igual a la variación del producto más la variación del instrumento. Entonces, la variabilidad debido al producto se tiene a que, bueno, se miden diferentes muestras a lo largo del tiempo, pero la variabilidad entre las dos mediciones para cada producto se atribuye principalmente al instrumento de medición. También puede haber interacción entre la pieza y el operador, pero asumimos que se va a atribuir principalmente al instrumento de medición. Entonces, puesto que las dos mediciones sobre cada pieza son realizadas por el mismo operador, pues asumimos que el error viene del instrumento. Entonces, vamos a ver por acá, aquí ya nos damos el ejemplo, entonces aquí seguimos acá. Entonces este estudio es básicamente un estudio R&R corto, pero todavía más chiquitito. Entonces inclusive se puede añadir otro operador y ya es un estudio R&R corto. Y si los operadores miden más de una vez cada pieza, pues se puede convertir en un estudio R&R largo. Entonces es una versión todavía más pequeña del estudio R&R. Entonces, de acá vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Vamos a verlo por acá. Tenemos estas cosas, la interpretación de estas cosas. Y vamos al estudio R&R para pruebas destructivas. Entonces, ejemplo 11.4, que es este de acá. Y entonces déjenme ver si, porque aquí tengo el ejemplo 5. Déjenme ver qué estoy haciendo acá. Ok. ¿Por qué no lo pongo? Está mal puesto, está mal colocado. Lo siento, supongo que hice los ejemplos hasta el final y lo dejé así. Pero bueno, seguimos con el ejemplo 11.5. Tenemos que una planta elabora un producto en forma de polvo y bueno, un parámetro importante es el promedio de partículas, el tamaño de partícula. Se mide con un analizador automático cuyo desempeño se quiere monitorear a lo largo del tiempo. La tolerancia para dicho parámetro es de 100. Entonces se selecciona en forma aleatoria una muestra del producto de cada lote de producción, se mezcla bien y se divide en dos mitades, número 1 y número 2. Antes de someterse al analizador o al instrumento de medición. Y bueno, hay que notar que cada muestra extraída hace las veces de una pieza de la producción. Los resultados obtenidos para 30 lotes se muestran en una tabla, que es lo que vamos a ver en este ejemplo en el que vamos a hacer este modelo o este estudio de estabilidad con varias piezas de producción. Nuevamente, ponemos el ejemplo del polvo de material porque bueno, es un material que no existe una pieza patrón, no existe como que digas, esta es una pieza de partícula exacta que puedes medir y siempre va a medir lo mismo. Es meramente, pues bueno, lo que se tiene y con eso tenemos que trabajar. Entonces, tenemos 30 lotes, 30 subgrupos. Vamos a tener que se aplicaron dos mediciones sobre la misma muestra. Se
selecciona una muestra de cada lote, se mezcla bien y se divide en dos mitades que se enumeran como número 1 y número 2. Es como decir, a la misma muestra, al mismo polvo, se le van a hacer dos mediciones. Eso es lo que tenemos dos mediciones para la primera muestra. Entonces, a partir de aquí, vamos a... miren, de hecho aquí está la misma tablita que puse del otro lado, acá está, pero bueno. De hecho sería bueno también ponerla aquí, pero será después porque ya lo hice en otro lado. Entonces, a partir de aquí vamos a sacar la carta X y la carta R de cómo funciona esto. Entonces, ya tenemos los dos datos, sacamos la media para cada uno de los... la media para cada una de las muestras y la media de, en general del instrumento de medición. Tenemos esta. Sacamos el rango por muestra y sacamos el rango promedio de la medición. De ahí ponemos la columna para el X medio, columna para el R medio, límite de control superior para la carta X, que ya sabemos que es X medio más el correspondiente factor, es 1.88. Para la carta X es A2, entonces tenemos A2 para 30 muestras. No es para 2 muestras porque acuérdense que no es para el número de muestras que tienes, es para el número de ensayos que tienes. El número de ensayos que tenemos aquí son 2, así que vamos a utilizar A2 para la carta X, que es 1.880 por el rango medio. Y ahí sacamos el límite de control superior. Límite de control inferior es lo mismo, R medio menos A2 por el rango medio, que es lo que tenemos acá. El límite de control superior para R es meramente, lo pongo acá como 3.2686, es D4 por R medio. Límite de control inferior es D3, que es 0 por R medio, entonces todos nos van a quedar 0. Ya tenemos todos los datos suficientes para construir nuestras cartas, ¿no? Vamos a ver. 11.4, monitoreo de varias especies de la producción, ya lo tenemos acá, vamos a ver cómo se hace y se basa en obtener la varianza del producto y del instrumento. Eso lo hacemos con esta cosa, el ejemplo 11.5. Entonces hasta aquí ya sacamos nuestros estudios, nuestros datos para hacer nuestras cartas. Y ya está. Plap, plap, plap. Ok, vamos a mostrar acá. Generamos nuestras cartas X y R. Tenemos el tamaño de su grupo igual a 2, porque bueno, tenemos dos muestras. Y bueno, la carta R se interpreta de manera convencional. Y en esa vamos a observar, que es la que tenemos del lado derecho, y vamos a observar que la variabilidad de la diferencia entre las dos mediciones en realidad se encuentra en control estadístico. No hay puntos fuera de los límites de control. Lo peor que pasa es que en la medición 11 y en la 24 quedan arribita de 0 o en 0, pero pues al final del día están caen dentro del límite de control, ¿no? Entonces, está en control estadístico. Luego tenemos que el proceso de medición estable en cuanto a su error de medición. Ahora, la carta X en este caso no se va a interpretar de manera convencional. En este caso, mientras más puntos caigan fuera de los límites de control, significa que el proceso de medición detectó que se midieron piezas diferentes. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que entre más puntos caigan fuera de los límites de control, va a significar que ¿cómo decirlo? En este caso, pues, lo que vemos es que los puntos que caen fuera de los límites de control están diciendo que tu instrumento de medición es capaz de detectar que se están midiendo muestras diferentes, lo cual es en sí bueno porque en este caso
no estamos comparando con una pieza patrón. Lo que buscamos es precisamente que detecte que estamos midiendo dos muestras diferentes. Al final del día, aunque hayamos tomado una misma muestra de polvo y la hayamos dividido en dos, siguen siendo dos muestras diferentes porque, bueno, a nivel atómico son muestras diferentes. Entonces, lo que buscamos ahora es no que los puntos caigan dentro de la carta de control, de los límites de control, sino que caigan fuera de los límites de control, porque básicamente estamos midiendo dos piezas diferentes. Entonces, si las muestras son tomadas al azar, entre más preciso sea nuestro instrumento de medición, la carta X va a mostrar más puntos fuera de los límites. Y entonces, vamos a tener que en general los límites son estrechos, porque bueno, la estimación de el valor del estimador estándar, que es D2, no toma en cuenta la variabilidad del producto. Entonces, bueno, los límites suelen ser estrechos, pero al final del día es lo que estamos buscando. Y entonces, al final del día, la carta de rango nos dice que está en control estadístico, pero a partir de ella puedo estimar la variabilidad del instrumento mediante la fórmula sigma del instrumento es R barra sobre D2, que nos quedaría R barra sobre D2, que son 1.128, y nos da un sigma de 6.35. Ahora el índice P sobre T es igual a 5.15 por sigma del instrumento entre la tolerancia, ya veo del problema, nos dice que la tolerancia es 100, entonces nos da de 32.11, que es mayor que 30, y nos dice que el proceso es inaceptable. Entonces, esto es porque en la carta X, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 11 puntos de 30. Eso quiere decir que de cada muestra, de cada 30 muestras, 10 son correctas. Entonces eso quiere decir que 20 son incorrectas. Y pues ya nos da a entender que realmente nuestra carta X, para este caso en el que buscamos que los puntos caigan fuera de los límites de control, pues nos dice que las mediciones no están siendo exactas, ¿no? No están siendo cool, no está funcionando bien nuestro sistema de medición. Pero es así como funciona un estudio de estabilidad sobre varias piezas de producción. Entonces, cuando terminamos esto, y lo que sigue ya nada más es los estudios R&R para pruebas destructivas. En general, cuando tenemos estudios R&R para pruebas destructivas, déjenme lo veo por acá, lo que vamos a tener es que bueno, en este caso el operador solo puede medir una vez porque la medición destruye la muestra. Y entonces, en este ejemplo son pruebas regularmente mecánicas de materiales, ¿no? Pruebas de resistencia, de dureza, pruebas de estas cosas, de qué tanta temperatura resiste antes de quemarse, pues bueno, solo se pueden hacer una vez. Es como hacer una prueba sobre cuánto tiempo aguantas sin ahogarte. Solamente se puede hacer una vez. Y bueno, en estos casos la estrategia es dividir la pieza en pedacitos para que cada operador en el estudio pueda hacer al menos 2 ensayos sobre, entre comillas, la misma pieza, que ya no va a ser la misma porque está dividida en dos y a nivel atómico pues no es lo mismo, pero asumimos que es la misma pieza. Pero bueno, es la lógica que se utiliza en este estado. Entonces, en este caso hay que revisar que las porciones sean lo más representativas posibles de la pieza original, que sean homogéneas, que estén parejas, bla, bla, bla. Y bueno, en general es lo que se hace para pruebas. Se divide la pieza, se asume la homogeneidad sobre las porciones. Y básicamente, imagínense que se quiere hacer un análisis de arreometría sobre una pieza de hule con 3 operadores, de manera que cada uno mida 3 veces la misma pieza. La prueba es destructiva. Entonces, se selecciona una pieza de hule de la producción. Esta se divide en 9 porciones para lograr que cada operador tenga 3 mediciones sobre la misma pieza, entre comillas, pero va a ser en diferentes porciones. Luego, los datos se recolectan y se analizan de la manera normal, ¿no? En general, es importante señalar que si no se cumple con la homogeneidad de las porciones,
Entonces la repetibilidad y la reproducibilidad pueden resultar muy sobreestimadas y, y bueno, si resultan grandes hay que verlo pues con cuidadito y con pinzas porque pues, estamos hablando de que no estamos haciendo la medición sobre exactamente la misma pieza. Entonces, eh, bueno, ya en el caso de que no se pueda cortar la pieza, o que no se pueda partir la pieza, o que no se puedan obtener el número de porciones necesarias, se puede reducir el número de ensayos o de operadores, o de plano hacer un estudio de R corto y ver qué pasa. Pero insisto, esas son como las opciones cuando hay pruebas destructivas. Esto ya lo vimos. Y con esto terminamos al fin la unidad 2. Y yo termino con... pues ya con esto, ¿no? Ahorita voy a partir el video y voy a procurar dejarlo pues como Dios manda, como debe de ser, para que quede bien partidito en YouTube. Entonces nos vemos en la siguiente clase. No sé si voy a grabar los videos de la unidad 3 porque ya tengo muy poquito tiempo y en mi curso quieren que lo haga de manera presencial. Pero voy a procurar hacerlo para pues, toda la banda que le puedan servir en línea. Saludos a todos, no sean covidiotas y nos vemos en el próximo video.